Ya, a ver, vamos a comenzar, chicos. Buenas tardes con todos. Bueno, vieron que llegué 10 minutos de tolerancia. Venía del parque industrial, así que me morí un poco. Bueno, con ustedes hemos hecho solamente la presentación del curso. La semana pasada tuvimos solo una clase, porque fuimos el miércoles, jueves, miércoles, ¿no? Entonces, recién estamos en nuestra primera clase. Igual, como es parte de inicio, podríamos decir, vamos a tratar de hacerlo tranquilos, calmados. No nos vamos a extender tampoco toda la hora para que también no se agobien con esto. ¿Ya? Bueno, el primer tema es sencillo, porque vamos a empezar a hablar de lo que son definiciones y generalidades de lo que son, tanto que son. ¿Okay? Bueno, todos han escuchado hablar de los expedientes técnicos, ¿verdad? Creo que eso lo han visto en uno, dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, un expediente técnico, como la definición nos dice que es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico. ¿Sí? Es un compendio de documentos. Eso quiere decir de que está conformado por varios documentos, no solo es uno. ¿Sí? Ahora, hay documentos de dos tipos. Uno nos habla de los componentes técnicos y ahorita vamos a ver los que son componentes económicos. Para la parte técnica, tenemos documentos como la memoria descriptiva, que generalmente es lo primero que encontramos en un expediente técnico, donde vamos a ver un breve resumen de lo que es en general, pues, qué consiste el proyecto que queremos hacer. ¿Sí? Ingeniera, disculpe, no está compartiendo pantalla para los de virtual. A ver. Un poquito. Ya, ¿me confirman si ahí ya se ve? Sí, ingeniera, ya se puede apreciar. Ya, gracias. Bueno, entonces hablamos de la memoria descriptiva, que es un documento breve. Se habla de que este documento debe tener, depende del tamaño del expediente técnico, depende del proyecto en general. Se habla de un documento muy simple, entre 2, 3, hasta 5 páginas. No se habla de una memoria descriptiva muy extensa, porque la idea es de que inicialmente leo este documento y ya sé qué cosas tiene. ¿Sí? Luego están los cálculos de ingeniería. Les consulto, porque ustedes ya están en cuarto año, cada semestre. ¿Qué tipo de cálculos de ingeniería se necesitan para llevar a cabo un proyecto? ¿Qué? Estudio mecánica de suelo. Mecánica de suelos, otro estudio que se puede hacer. Análisis estructural. Otro tipo de cálculo. Hay unos, ¿ustedes se acuerdan qué curso han hecho con el ingeniero Ticona? Ya. Si bien en topografía no es como tal un cálculo numérico que haces inicialmente, necesitas una toma de datos, vaciarlos a una base de datos, un programa, depende de lo que uses, y probablemente con eso recién hacer un plano, o de repente calcular alguna pendiente para alguna carretera. Entonces implica hacer todo un estudio, un cálculo. Entonces también a veces consideramos
todo lo que corresponde a la parte topográfica, ¿sí? Estudios técnicos. Estos estudios técnicos están ligados con los cálculos, porque en esos estudios estamos hablando, ¿no? Evidentemente, del estudio mecánica de suelos, de repente un estudio hidráulico. Bueno, eso obviamente dependerá del tipo de proyecto, ¿no? No voy a hacer un estudio hidráulico en una vivienda, ¿no? Pero sí tal vez en una central, o bueno, dependiendo del proyecto. En el tema de los planos, también hay que reconocer cuál es el primer plano que vamos a encontrar en un proyecto. Arquitectura. Después, estructuras. Después, sanitarias y eléctricas. Ahora, esto también, bueno, ese no es un orden específico, pero generalmente siempre se habla de que la parte de ingeniería viene detrás de la de arquitectura, ¿ya? No es que sea menos importante, ojo, no estamos hablando de más o menos importante, ambos son cosas importantes. Pero el primer, podríamos decir, el primer roce con el cliente siempre lo lleva el arquitecto, ¿sí? Imagínense ustedes como, no sé, estructurales. Que sean ustedes el primer roce con el cliente. El cliente les va a decir, yo quiero esto aquí, ya. Haces tu planito, le muestras al cliente y te dice, no, yo no lo quiero así, lo quiero así, así, así. Será muy sencillo poder cambiar un diseño estructural así como si nada, para nada, ¿verdad? Es mucho que usemos programas para poder procesarlos. Entonces, el primer roce siempre va a ser con el arquitecto, porque de alguna forma es quien nos va a decir el croquis, el básico de lo que quiere el cliente y sobre eso tú diseñas, ¿sí? Entonces, siempre vamos a encontrar básicamente esos 4 planos: arquitectura, estructuras, sanitaria y eléctricas. Pero también depende del proyecto. Por ejemplo, hay instalación de gas. Tendrá que haber planos de instalación de gas. Hay instalaciones mecánicas. Tendrá que haber planos de gas. Entonces, en un proyecto estructural o de construcción, no necesariamente solamente hay arquitecto e ingeniero, ¿sí? Pueden haber otros especialistas. De hecho, es, diría yo, necesario, porque en la parte presupuestal, ¿cómo vas a presupuestar tú de repente toda una instalación de gas si no conoces el sistema? ¿No? Entonces, por mucho que de repente puedas tener el plano, hay consideraciones que hay que tener según la especialidad. Por eso, cuando los proyectos son muy complejos, se recomienda trabajar con los especialistas que correspondan al proyecto, ¿ya? Ahora, si estás haciendo una casita, necesitarás contratar un ingeniero sanitario, un ingeniero eléctrico para hacer todo el tema de las instalaciones. No necesariamente. En una vivienda ustedes van a hacer, van a conocer o van a saber hacer instalaciones eléctricas sanitarias. Al menos todo, bueno, no necesariamente conectar el tablero, no hablo de eso, ¿no? Eso lo hará un eléctrico. Pero sí para que puedan meter toda la ductería, para que puedan meter el cableado, para que puedan dejar las instalaciones, los puntos de luz. ¿Por qué? Porque eso va en la etapa constructiva, ¿no? Cuando tú estás haciendo la losa, estás en plena etapa de construcción y ahí tienes que dejar algunos puntos, tienes que pasar algunas tuberías. Entonces, va de la mano. Sí, entonces hay proyectos pequeños donde tú vas a poderte hacer cargo de esto y proyectos grandes donde no, así que tienes que trabajar de la mano, ¿ya? Especificaciones técnicas. Seguro se acuerdan quién me dice que es una especificación técnica o qué nos dice una especificación técnica. Siempre lo dice, ¿no? Te está especificando cómo debes desarrollar un trabajo, una tarea técnica, ¿no? Entonces, en los presupuestos, perdón, en los expedientes técnicos, ustedes van a encontrar diferentes tipos de formas de llevar un documento. Así como no hay una regla que te diga cómo tienes que dibujar un plano. Tú vas a encontrar planos de diferentes tipos porque dependerá del carista, del dibujante, del arquitecto, de un dibujo. O tú como ingeniero también vas a dibujar planos estructurales, pero tu forma de dibujar no necesariamente es la misma de tu compañero, ¿sí? Entonces, lo importante en un plano es que tú puedas tener la información básica que requieres para desarrollar el proyecto. Pero no puedes pedir de que siempre el plano sea igual, porque dependerá de quién lo dibuja, ¿ya? Entonces, algo parecido sucede con los expedientes técnicos. Hay expedientes donde tú vas a encontrar todo muy resumido, muy sencillo, donde te diga, no sé,
para poder colocar el adoquinado necesitas primero colocar la cama de arena, la cama de esta mezcla de tales porcentajes, compactación de tal grado. O sea, todas esas cositas técnicas te va a indicar tus especificaciones, ¿sí? Pero también hay algunos documentos, algunos expedientes donde vas a encontrar que tus especificaciones hasta te dicen qué partidas debes subcontratar o qué partidas deberías, de repente, cómo las deberías pagar. Hay algunas especificaciones en algunos proyectos donde te dicen, ya, esa tarea, esta actividad la tienes que pagar el 50% al inicio del proyecto y el 50% en 2 partes una vez culminado. ¿Puede llegar a decir eso? Sí, también puede llegar a decir eso. Pero hay algo que nunca debe decir en las especificaciones técnicas de un proyecto público. Y acá vamos a hacer una primera diferencia entre un proyecto público y privado. ¿Ustedes creen que sería o que estaría mal o no estaría mal si en un expediente técnico yo colocar digamos, en la instalación de aparatos sanitarios? Colocar aparatos sanitarios color blanco, marca Trébol, en el baño, el primer nivel, segundo y tercer nivel. ¿Qué estaría mal ahí si estoy hablando de un proyecto público? La marca, ¿verdad? No se especifican marcas en los expedientes de proyectos públicos. Pero si es un proyecto privado, ¿estará mal? No. ¿Por qué? Porque tu cliente te puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo quiero un inodoro marca Trébol o quiero un inodoro marca Bain, ¿no? Y en tu expediente tiene que decir, porque quien sea el que haga el proyecto tiene que considerar lo que el cliente quiere, ¿sí? Entonces, para un proyecto público, lo único que debería decir de repente sería instalar inodoro color blanco con tal o tal característica, ¿no? De repente el tamaño, la altura, ¿no? Del sistema de bombeo o algo así. Pero nada más que eso, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos una primera diferencia en cuanto al expediente técnico, ¿sí? De las especificaciones. Bueno, esto en relación a los componentes técnicos. Se habla de componentes técnicos porque tienen que ver con alguna especialidad, ¿no? Ya puede ser de arquitectura, ingeniería, sanitaria, etc. Pero también tenemos los componentes económicos. Y acá vamos a ir desenvolviéndonos más porque ya lo otro tal vez lo han estudiado antes. Ahora nos interesa enfocarnos un poquito más en estos. De hecho, pues habla de metrados, los presupuestos, los ACU, que son, ¿qué significan ACU? Análisis de costos unitarios. Muy bien. También a veces hablamos de análisis de precios unitarios. Nos habla de la fórmula polinómica. Me parece que el primer día les comenté más o menos de qué va una fórmula polinómica. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya sabemos o reconocemos que esto nos va a ayudar en los reajustes. ¿Ya? Luego, gastos generales y utilidades. Por ejemplo, acá también una primera diferencia. Imagínense que van a hacer un colegio de estos emblemáticos del Estado y ustedes, no, mejor no, pongamos otro ejemplo más sencillo. Imagínense que ustedes son un municipio. Todos ustedes son el municipio de Mariano Melgar. Y ustedes como municipio también tienen especialistas, tienen ingenieros, tienen arquitectos dentro del área de proyectos probablemente, ¿no? O de obras. Y ustedes quieren hacer un proyecto de repente de saneamiento en una de sus avenidas principales. Ustedes lo quieren hacer ustedes mismos como municipio con sus especialistas. ¿Ustedes creen que en su proyecto, en su presupuesto, figurará gastos generales y utilidades? No, ¿por qué? Y sí, ¿por qué? ¿Por qué no habrían gastos generales? ¿Por qué no habría, mejor dicho, utilidades? Vámonos a algo más simple. Imagínense ustedes, ingenieros toditos, egresados, terminaron su carrera, son ingenieros. Saben diseñar, saben construir. Se han ahorrado su dinero ustedes, han trabajado mucho tiempo y quieren construir su casita. ¿Sí? Van a construir su casa. ¿Ustedes contratarían un ingeniero para que diseñe su casa y les construya su casa? ¿O ustedes se diseñarían su casa y se construirían su casa? Probablemente ustedes mismos porque saben hacerlo. Ahora, ¿tú te cobrarías por hacerte tu casa? No, ¿verdad? Porque es tuyo.
Pero si tu primo, tu tío, tu amigo te contrata para que le diseñe su casa, ¿le cobrarías o no le cobrarías? Sí, ¿no? Así, aunque sea tu hermano, ¿verdad? Claro, tú le vas a cobrar porque es tu chamba. ¿Y por qué a ti no te vas a cobrar? Porque es para ti mismo, ¿sí o no? Tú vas a vivir ahí, vas a comer ahí, vas a dormir ahí, todo lo vas a hacerlo ahí, ¿sí? Entonces, un municipio que se gestiona sus propios proyectos, se hace sus propios proyectos con sus propios especialistas, no vas a encontrar en el presupuesto utilidad. Porque sería como que el municipio le esté cobrando a sí mismo la utilidad de hacer ese proyecto. Pero, ¿qué va a pasar si el municipio contrata a una empresa privada para que le haga el proyecto? ¿Habrá utilidad ahí? Claro que sí, porque imagínate que te contraten a ti. Tú le vas a cobrar al municipio, ¿correcto? Tú no lo vas a hacer gratis. Entonces, ahí vamos a ver que hay diferencias en los proyectos públicos, proyectos privados. Un proyecto privado siempre va a tener utilidad. De hecho, la razón de ser del privado siempre es generar rentabilidad. Pero ahí está esta noción que debemos tener, ¿no? El proyecto de quién es y para quién se va a trabajar, en el caso del municipio. Si el municipio se hace a sí mismo, no habrá utilidad. Pero si el municipio contrata a alguien, habrá utilidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver una serie bueno, diferencias, ¿no? Y en el caso de los gastos generales, ¿qué tipo de gastos creen ustedes que se relacionan con un gasto general? Vamos a verlo más adelante, pero ahí se clasifica, vamos a ver ahorita un gráfico. A ver, creo que de hecho está. Fíjense, esto lo pueden conseguir en Capeco. Fíjense que un proyecto tiene, omitamos la parte de los metrados porque esto nos lo pone acá porque es necesario tener metrados para generar tus costos. Pero imagínate que acá te dice el proyecto va a tener costos directos, costos indirectos, tributos, pero también te dice que, bueno, no sé si está por acá. Allá, en los costos indirectos te dice que tiene los gastos generales. Fíjate lo que hay en costos directos. Mano de obra, equipos y herramientas, materiales. O sea, materiales no es un gasto general, ¿sí? ¿Qué crees que son gastos generales? El sueldo de los ingenieros. Eso quiere decir que tú eres un gasto general en un proyecto. Entonces, pero allá, ingeniero, eso es mano de obra, es mi mano de obra. Entonces, al operario, al peón, ¿también le pago de gastos generales? No, ¿por qué? En costos directos está la mano de obra. Muy bien. ¿Sí? La mano de obra aquí es diferente. Ya cuando nosotros en construcción hablamos de mano de obra, estamos hablando de la mano de obra del operario, el oficial, el peón. Pero si estamos hablando de tu mano de obra, es una mano de obra que se considera como un gasto general. Supervisor, residente, asistente, son gastos generales. ¿Ya? Ahora, ¿han escuchado hablar de, bueno, terminemos este, bueno, por eso es que acá nos habla como primer punto los metrados. Por eso les decía que en la primera fase vamos a enfocarnos un poco a lo que son metrados, porque es interesante saber metrar para poder hacer tus cosas. Si tú no sabes metrar, es que no sabes cuánto de cada cosa tienes que hacer para poder hacer tus cosas. No sabes cuánto de vaciado de concreto tienes que hacer. Por mucho que sepas cuánto te cuesta el metro cúbico, de nada te sirve si tú no sabes cuánto tienes que hacer de eso. Por eso es importante metrar, ¿ya? Los presupuestos, pues, es un documento que te va a ayudar a definir, no a definir, a saber aproximadamente cuánto te va a costar tu proyecto. Por eso te dice que es un referente económico. ¿Pero por qué aproximadamente? Porque en el proceso, como les dije, puede haber variación de precios, ¿correcto? Entonces, puede que tu proyecto esté presupuestado en 1 millón, pero hay un alza de precios. Termina costándote 1.200.000. ¿Sí? Entonces, es un aprox, ¿sí? Ahora, puede costarte menos, también te puede costar menos. Y depende del tipo del contrato que tengas, hay algunas condiciones en las que si te cuesta menos, pues hay que devolver el dinero, ¿correcto? Así como hay algunos tipos de contrato que así te cueste más o te cueste menos, es tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces, eso a tener en cuenta. El análisis de costos unitarios hace referencia a que cuando ustedes vean un presupuesto, van a ver que se separa por partidas. Entonces, por ejemplo, te puede decir
A ver, ¿qué podemos decir? Una actividad, hablemos del enchape de las aulas, por ejemplo. Vamos a enchapar todo el edificio Che, vamos a enchapar el piso de todas las aulas. Cuando hablamos del análisis de costos unitarios, tú puedes decir, bueno, si tú no supieras esto, podrías decir, ¿cuánto te va a costar el enchape? Más o menos tú harías un cálculo y dirías, bueno, ¿cuánto me va a costar el cerámico? ¿Cuánto me va a costar el pegamento? ¿Y cuántos días de trabajo será? Ya, contrato un albañil, su ayudante y ya. Podrías hacer un cálculo aprox, ¿verdad? Algo así, pero más detallado, es un análisis de costos unitarios. ¿Por qué? En el análisis de costos unitarios tú tienes que disgregar. Para esta tarea que quiero hacer, enchape de pisos en el edificio Che, ¿qué necesito? ¿Qué cantidad de personas necesito? ¿Cuántos operarios? ¿Cuántos oficiales? ¿Cuántos peones? ¿Cuánto pegamento para un metro? Generalmente todo el análisis de costos se llama unitario porque se va a medir para una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, el enchape, ¿cuál es la unidad del enchape? Metros cuadrados, ¿no? Tú enchapas por metro cuadrado. Entonces, tú vas a hacer tu análisis para un enchape por metro cuadrado. O sea, tú vas a sacar un precio de cuánto te cuesta enchapar un metro cuadrado. Un metro cuadrado implicando la mano de obra del operario, del oficial, del peón, el pegamento para un metro cuadrado, el enchape para un metro cuadrado, no sé, las crucetas para un metro cuadrado, la limpieza para un metro cuadrado. Todo eso, o sea, detallado, implica hacer el análisis de costos unitarios. ¿Para qué? Para que tú tengas un precio por unidad de medida, que en este caso estamos hablando de metros cuadrados, y lo multipliques por el metrado que tienes inicialmente. ¿Sí? O sea, ya sabes cuántos metros cuadrados tienes que enchapar, sí, lo multiplicas. Y eso, así de sencillo puedes llegar a ser tu presupuesto. ¿Sí? Ahora, en el tema del IGB hay algo interesante. IGB sí saben qué significa, ¿verdad? Puesto. Ya. A ver. ¿Hay IGB por la mano de obra del operario? ¿Hay IGB por la compra del cemento? Sí. ¿Del hierro? Sí. ¿El trabajo del oficial? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver que hay diferentes formas de hacer un presupuesto. En un presupuesto, en la parte del análisis de costos unitarios, muchas veces colocan los precios sin IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del presupuesto van a ver una partidita con una línea que dice IGB y ahí aumentan el IGB total de lo que son materiales a todo el proyecto. ¿Puede manejarse así? Sí. Hay algunas personas que no lo manejan así, que no colocan el IGB al final, sino que manejan su análisis de costos unitarios ya con IGB. ¿Sí? Ahora, dependerá del orden que tú te puedas llevar para manejar esto, ¿no? Pero lo que hay que tener cuidado es de no duplicar. Nunca se duplica. Entonces, tener mucho en cuenta. ¿Por qué? ¿El IGB cuánto es actualmente? 18%. Imagínate que le aumentas el 18% y ya lo habías considerado. Te puede estar incrementando en un monto muy alto tu presupuesto y por eso, o por ese error, podrías estar perdiendo un concurso para un proyecto, ¿no? Entonces, tener siempre eso en cuenta, ¿sí? La programación va a ser un elemento que nos va a ayudar a controlar. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer programación, planificación del proyecto, teniendo en cuenta que seguramente ustedes habrán visto que cuando ponen los carteles de obra dice el monto de la obra y dice duración 90 días calendario, 100 días calendario, ¿no? Eso significa que está previsto para esa fecha. ¿Qué pasa si estás en la ejecución, estás trabajando, tienes 3 meses? Y en el primer mes deberías estar de repente en un avance del 30% o 40%. Pero termina el primer mes, haces tu balance y te das cuenta que estás en un 20%. ¿Qué pasa? Renuncias y te vas. Mejor lo dejas antes que te multen. Mentira. ¿Qué haces? Tienes que tomar cartas en el asunto. O sea, si estás retrasado, porque evidentemente eso te está diciendo que estás retrasado, ¿verdad? Claro, estás teniendo un porcentaje desfasado en el avance de tu proyecto. Deberías estar en un tal porcentaje y no lo has logrado. Entonces, o te pones al corriente
con X medidas, por ejemplo, no sé, de repente empiezas a trabajar a doble turno, ¿no? O de repente ese porcentaje de desfaz tiene un motivo y de repente es por, no sé, algún problema que vayas a presentar, con alguna solicitud de, se me ocurre, una ampliación de plazo, ¿no? Porque podría darse que en un proyecto, por causas, se me ocurre, que no son tuyas, sino del propietario o algo extra aparte, que no tiene que ver con tu responsabilidad, se amplió el plazo, o sea, se retrasó, pararon la obra un mes, medio mes. Ese medio mes te ha perjudicado a ti, sí, como ejecutor, pero no ha sido tu responsabilidad, entonces puedes solicitar probablemente una ampliación de plazo, ¿sí? Ahora, es común, no siempre, pero es común que las ampliaciones de plazo se dan de la mano de más dinero, ¿verdad? Y ese más dinero, ¿qué significa? Hay un documento, así como hay ampliación de plazo, hay... ¿Perdón? Ampliación de presupuesto. Bueno, algo así como ampliación de presupuesto. ¿Sí? Se le llama como un adicional de obra. ¿Ya? Es un adicional de obra, suele ser una ampliación del presupuesto. ¿Ya? Pero esas planificaciones o programaciones nos va a servir para llevar un control del avance también, ¿sí? Ahora, no siempre va a ser la mejor solución contratar más gente, ¿no? Imagínense que tienen este salón. Tienen que, no sé, van a construir las paredes, las columnas, está en cero. Y tenemos que trabajar inicialmente con 6 personas, hemos planificado trabajar acá. Te has retrasado y vas a meterle 6 personas más. ¿Tú crees que eso va a ayudar a que termines en menor tiempo? No necesariamente. Tal vez aumentando 1 o 2 personas, sí. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas personas? ¿No? Escuché eso, que más ayuda el que menos estorba, ¿no? Se empiezan a estorbar, ¿no? Se empiezan a estorbar y ya no, el avance no es el mismo. O sea, me estás gastando dinero por las puras. Entonces, eso es un tema de evaluación. Cada actividad, cada quien tendrá su propio criterio para evaluar ese tipo de situaciones. Sí, pero no siempre contratar más gente es la mejor solución. Ya, incluso puede ser contraproducente. Bueno, habíamos visto esta tablita, este grafiquito, este esquema. El metrado está ahí inicialmente un poco pesado porque básicamente lo que nos trata de decir es que es indispensable para poder hacer tus costos y presupuestos, ¿sí? Pero en cuanto a costos, vas a tener costos directos, que son mano de obra, equipo y herramientas y materiales. Y aparte vas a tener costos indirectos, como tus gastos generales, que entre muchos que vamos a ver, ya por ejemplo saben que nosotros somos gastos generales en un proyecto. Utilidad, que dicho de otra forma es tu ganancia, ¿no? Tu ganancia. ¿Qué porcentaje creen ustedes que sea razonable ganar en un proyecto? El 25. ¿50%? El 20%. ¿Del 10 al 20%? No, 25. 25%. Más o menos, un estándar se maneja entre el 7, 8, 9 y 10%. ¿Ya? Ahora, ojo, si es que imagínense que ustedes son especialistas en construir algo pues que nadie más en el mundo sabe. Solamente hay 10 personas en el mundo que saben hacer eso. Obviamente podrás ponerte pues la utilidad que quieras, ¿no? Podrás ponerte el 50% y te lo van a colocar, ¿no? Te lo van a pagar. Pero en un proyecto común y corriente, la construcción de una vivienda, la construcción de una casa, proyectos más regulares, tú te pones una utilidad del 20, 30%, hay alguien que lo va a ofertar con 10, hay alguien que lo va a ofertar con 8, con 7, con 9, está con 5 de repente. ¿Sí? Alguien te lo va a ganar. Pero también cuando tienes que hacer un análisis, por ejemplo, en un concurso en la OCE, se evalúa no solamente el menor monto, sino que de repente tu plan, tu proyecto, tu propuesta de materiales, tu propuesta estructural, tu propuesta, todo, pues sea coherente con el proyecto, ¿no? Porque no va a costar menos porque le pongas menos fierro, ¿no? O porque le pongas menos concreto. Entonces, los estándares técnicos probablemente tienen que ser regulados, ¿no?
y ya si es que todos están igualitos en el mismo presupuesto por la parte técnica, tienen las mismas condiciones, de ahí lo que va a diferenciarlos va a ser el presupuesto, ¿no? El monto de la utilidad sobre todo. Y entonces, si hay mucha demanda de algo, probablemente tu utilidad tendrá que ser menor, ¿no? Si muchos se postulan a un trabajo, tienes que ofertar algo que los demás no oferten, ¿no? Entonces, de repente manejas tu utilidad. Pero si solamente eres tú, podrás manejar tu utilidad pues mucho más alta, ¿no? Entonces eso también hay que evaluarlo según el presupuesto. Ahora, hay algo interesante que acá, a ver, les consulto, lo pongo ahí para que analicen. Ustedes han escuchado hablar del régimen de construcción civil, ¿verdad? ¿Sí? A ver, pongámonos, todos la conocen a Ceci, por ejemplo, ¿no? Es la secretaria de la facultad. ¿No? ¿No la conocen? Bueno, Ceci es la secretaria de la facultad. Ya les presentaré un día. Ceci es una administrativa en la universidad. Ella tiene un sueldo, boletas, así como los profesores también, que tenemos de repente un contrato. Hay unos que tienen un contrato todo el año, hay otros, por ejemplo, yo solamente estoy contratada durante el tiempo de clases. Pero Ceci, por ejemplo, es un personal permanente, ¿no? Y hay algo que a los personales permanentes o que trabajan regularmente se les da a medio año y a fin de año, ¿qué es? La gratis, ¿verdad? Y que todos se emocionan, ay, la gratis, voy a salir, me voy a comprar algo, voy a hacer tal cosa, ¿ya? No todos tienen gratis. Pero Ceci, que lo estamos poniendo de ejemplo, tiene su gratis. Aparte que tiene sus 12 sueldos al año, aparte de vacaciones, si no me equivoco, un sueldo más, no lo sé. Todo un tema de cosas administrativas, ¿sí? ¿Ustedes creen que los mismos beneficios que tiene Ceci los va a tener un operario, un peón en una obra de construcción civil? ¿Por qué? Porque no es constante. Porque no es constante, ¿no? Porque probablemente el operario, el albañil, el fierrero, el carpintero, va a trabajar una etapa, ni siquiera todo el proyecto, sino una parte del proyecto, ¿sí? De repente puedes contratar a un peón durante 3 semanas, como puedes contratarlo una semana, o puedes contratarlo 6 meses. Pero su poca constancia va a hacer de que no tenga algunos beneficios como los que ustedes, ¿no? Listo. Pero por eso es que existe el régimen de construcción civil. ¿Por qué? Porque si no tuviera algún beneficio este trabajador de construcción civil, no sería tan justo, ¿no? Porque hay normas, hay leyes para todos. Entonces, ¿qué pasa? Se ajusta una normativa de construcción civil para este tipo de trabajadores y es por eso que tenemos otro régimen para los de construcción civil. Ojo, cuando hablamos de construcción civil estamos hablando de operarios, oficiales, peones, no para el ingeniero, no para el residente ni el supervisor. Recuerden que estamos separados. Nosotros somos gastos generales, ¿sí? Listo. Entonces, por eso cuando nosotros analicemos la parte de mano de obra, vamos a ver de que la remuneración del personal de construcción civil es una remuneración básica que va a cambiar todos los años, cada 6 meses. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos los años, o sea, una vez cada 12 meses, se reúnen, ya lo vamos a ver quiénes se reúnen, pero bueno, en representación de los trabajadores de construcción civil, que es su gremio, se reúnen ellos con CAPEC, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Con algunas autoridades, todos los años van a hacer que la remuneración básica de los trabajadores aumente cada año, ¿sí? Entonces, digamos que el básico de todas las personas a nivel nacional, hasta hace 2 años me parece que eran 900 y tanto. Ahora creo que ya estamos en 1025, si no me equivoco. Sí, entonces, eso que a nosotros nos ha costado incrementar muchos años, porque ese incremento se ha dado después de mucho tiempo, ¿sí? A los trabajadores de construcción civil no se le incrementa así de 20 soles en 20 soles, ni de 30, ¿no? Se les incrementa, puede ser desde 1 sol, sol 50, 2 soles cada año. Pero definitivamente lo que ganan hoy día no es lo mismo que ganaban el año pasado. Y también ahí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque si bien ese reajuste se hace todos los años, se hace una diferenciación para la primera mitad del año y la segunda mitad del año. ¿Por qué? Cuando les hablaba de la gratis, se recibe una gratis por fiestas patrias,
de una gratis por Navidad, ¿verdad? Listo. En el caso de los trabajadores de construcción civil, no reciben una gratis como tal, que haya medio año, toma tu gratis, no. Van a recibir este pago, esta gratificación disgregada en cada sueldo, por día, por eso, podríamos decir. Eso quiere decir que si el trabajador solamente trabajó 15 días, en su pago de 15 días, no solamente está su básico de construcción civil, sino está un poquito más, que es lo de su gratificación, podríamos decirle. Si está en la primera mitad del año, será con una gratificación de fiestas patrias. Y si está en la segunda mitad del año, será una gratificación de Navidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál creen que sea más alta? ¿La gratificación de Navidad o la gratificación de fiestas patrias para el sector de construcción civil? ¿Por qué? Fin de año. Fin de año, Papá Noel, Santa Claus. ¿Sí? Comprar el pavo. Para comprar el pavo. Sí, efectivamente. No sé si es para comprar el pavo, ojo, pero sí para Navidad el incremento, esta gratificación suele ser un poquito más alto. Estamos hablando de, si lo vemos por 10 centavos, no es mucho, pero sí es un poco más alto. Sí, entonces, por eso a veces en construcción, cuando estén ya constantemente en obra, los trabajadores a veces se guardan para empezar a trabajar la segunda mitad del año, que ganan un poquito más. ¿Ya? Bueno, entonces, en el pago de la mano de obra del personal de construcción civil, no solo tienen su remuneración básica, sino van a tener algunos beneficios. ¿Sí? Beneficios como la gratificación y otros. Por ejemplo, ellos en su pago hay algo que se les considera como la movilidad. El sector de construcción civil, su remuneración implica, hay varias partidas que vamos a ver cuando nos toque ver este tema, pero ahí implica hablar de la movilidad también. Ahora, este estándar que de modificación de precios se hace a nivel nacional, o pues como que una tabla para todo el país. Pero muchas veces se hace una diferenciación según el lugar donde estén. ¿Por qué? Por ejemplo, en Lima, que es donde se hace el documento, consideran, por ejemplo, un precio de movilidad, creo que consideran 4 movilidades al día, si no me equivoco, porque es como que toman 2 movilidades de ida y 2 movilidades de regreso. Tengan en cuenta que Lima pues, es una ciudad más grande y normalmente con una sola combi no llegas, ¿no? Ojo, no consideran el precio de taxi, precio de movilidad, un carro, un bus, ¿no? Entonces, más o menos, si no me equivoco, estaba por más de 8 soles, por movilidad diario, poco que es como que todos los días tienen su propina de 18 soles. Creo que está un poco más. Pero yo les pregunto, aquí en Arequipa, necesitas tomar 2 combis que te van a cobrar 2 soles por tramo. No, ¿verdad? Acá pagamos 1 sol. Entonces, muchas veces, sobre todo en el privado, suelen hacer esta diferencia. Te descuentan y aquí en Arequipa ya te respetan todo lo que tiene que ver con el reajuste de precios para la mano de obra, pero la movilidad, por ejemplo, te la modifica, porque en Arequipa es otra realidad. Entonces, no es muy común hacer eso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, bueno, ya lo vamos a desarrollar a detalle cuando corresponda. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, este es un modelo de presupuesto. Seguramente habrán visto algunas vez más o menos de esta forma. Hay un programa que les dije que, por ejemplo, el ingeniero Volker, creo que les va a enseñar en la tercera fase, que es el S10. Ahí, por ejemplo, pueden hacer este tipo de, estos modelos de presupuesto. ¿Sí? Pero, ¿dónde más creen que se puede hacer presupuestos de una forma sencilla? Excel. ¿Sí? El S10, de hecho, funciona como una base en una tabla del Excel. Y entonces, no es muy complejo de hacerlo, se puede trabajar en Excel. De hecho, hay muchas personas que todavía trabajan sus presupuestos en Excel. ¿Sí? El presupuesto, como ya lo mencionamos hace un rato, es un costo estimado porque sabemos que puede haber variación de precios. Hay tendencias siempre, ya sea más, ya sea menos. Un presupuesto nos va a dar el monto total que implica costos directos, que ya sabemos que son más o menos, costos indirectos, que también ya hemos mencionado cuáles son. Y esos costos indirectos ya sabemos que son los gastos generales y utilidades, y aparte los impuestos. Y los impuestos no están considerados dentro de un costo indirecto, están aparte. ¿Ya? Luego dice, debe estar incluido en el expediente técnico del proyecto.
ya hemos mencionado que es uno de los documentos del expediente técnico, así que no hay motivo por el cual eso tiene que estar sí o sí. ¿Ya? Antigüedad no mayor a 6 meses. Yo les pregunto, ¿por qué esto será algo importante, un punto importante de que un presupuesto no sea mayor a 6 meses? La variación de precios. ¿Sí? Si en un mes hay tendencia a que pueda variar, imagínense en 6 meses. ¿Sí? Hace años se aceptaban proyectos, incluso con años de haber sido aprobados, ¿no? Se aprobaban en el primer año de un gobierno y se empezaban a ejecutar al final del periodo, ¿no? Entonces, no era tan bueno porque la variación se incrementaba, aunque bueno, cabe resaltar que hace algunos años teníamos, digamos, una continuidad de variación de precios, o sea, no era muy fuerte, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí, ¿no? Entonces se trata de respetar eso. O sea, de hecho, incluso ni es conveniente por la variación, ni a veces ya te lo permiten, ¿no? Porque ya hasta implica chocar con algún tema normativo. Sí, entonces ya eso es algo que hay que revisar siempre. Ahora, algo que les iba a comentar, bueno, me gusta darles ahí algunos comentarios que no necesariamente tienen que ver del todo con el tema, pero que tal vez les vayan a servir. Por ejemplo, en el caso de los expedientes técnicos, pasa mucho que te contratan, ¿no? Digamos ya, te dicen, oye, no sé, Carlitos, ¿sabes qué? Hay este proyecto, tengo el expediente técnico, pero quiero que lo empieces a hacer, ya empieza el proyecto, es viernes, te dicen hoy día, empieza el lunes, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, es chamba, bueno, me voy a la chamba, ya, pásame el expediente. Ya, te dan el expediente y te dan 3 tomos de expediente. ¿Tú crees que desde el viernes hasta el día lunes, que ya tendrías que empezar a trabajar, vas a terminar de revisarlos? Es muy poco probable. Teniendo en cuenta que aparte de revisar, a la par tienes que hacer documentación, ya pedir tu personal, pedir materiales y otras cosas, ¿no? Ojo, estoy haciendo un ejemplo del sector público, ya de un municipio. ¿Por qué? Uno de los primeros, de hecho, el primer documento que tú tienes que hacer cuando inicias un proyecto es un documento, un informe de compatibilidad, se llama. Este informe de compatibilidad, ¿qué creen que significa? El nombre nos lo dice, pero ¿qué creen que nos va a indicar o nos va a decir? ¿Y qué? Y lo que se está proponiendo cumple. Si es que lo que se está proponiendo cumple. Tengan en cuenta de que cuando a ti te dan el expediente técnico, ese expediente técnico no lo has hecho tú, probablemente. Puede haberlo hecho otra persona. Pero de repente a ti te dicen que lo ejecutes. Entonces, si tú te mandas a ejecutar sin haber revisado, puedes estar en plena ejecución y te das cuenta que en el presupuesto dice colocar, vamos a hacer una canchita o un juego, ¿no? Un juego para niños. En tu presupuesto dice colocar 4 sub y bajas. Y en tu planito te das cuenta que sobre dibujado 2 sub y bajas. ¿Qué pesa más? ¿Tu presupuesto, tus especificaciones técnicas o tus planos? Pues, Podría ser, pero también hay quien diría, pero mi plano me dice esto, mi plano pesa más. Y tú de repente lo validas con tus especificaciones y tus especificaciones dicen lo mismo que tu plano, lo único que difiere es tu presupuesto. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones hay que poner en consulta. ¿Y a quién le vas a consultar? Al que hizo el expediente, evidentemente. O sea, al proyectista. Ya. ¿Okay? Pero esa consulta no es casual si le dices, oye, Pepito, ¿cómo era? Has puesto acá 4 subibajas, pero le dicen 2. ¿Cómo es? Ah, no, era 2, coloca 2 nomás. Ya, voy a colocar 2. No es así, porque tú colocas 2, viene el supervisor o viene si es un municipio, ¿no? Quien te va a recepcionar la obra y te puede decir, pero ¿por qué hiciste eso? Acá dice 4. Por más que le expliques, hay una incompatibilidad ahí. ¿Sí? Y esa incompatibilidad se tiene que haber resuelto por documento por quien hizo el expediente, o sea, por el proyectista. ¿Sí? Entonces, algo importante, inicias un proyecto, no por aventurarte al proyecto, que sí, que es chamba, te mandes a hacer algo así, porque luego terminas pues con problemas.
¿sí? Revisa siempre tus expedientes. Revísalo y tu informe de compatibilidad tiene que decir, tú tienes que revisar que todo esté de acuerdo para que tú lo ejecutes. Si tú encuentras incompatibilidades, antes de empezar el proyecto, tú presentas tu informe. Si aún así te autorizan a seguir el proyecto, puedes seguir, pero cuando llegues a esa etapa, que vas a presentar otra vez problemas, tú te vas a sustentar con tu informe. Yo dije desde el inicio que esto no era compatible. Acá yo necesito un adicional de obra para poder colocar mis 4 subidas. Entonces es un documento que te sustenta, que te avala, a que más adelante puedas pedir una ampliación de plazo, un adicional de obra u otro tipo de documentos. ¿Sí? Entonces, importantísimo, primer documento siempre en el caso de los expedientes técnicos, revisar y hacer tu informe de compatibilidad. Bueno, la idea de un presupuesto implica, bueno, tú lo puedes ver de diferentes formas. Imagínate que tú eres el dueño del proyecto o el dueño de tu empresa que va a hacer el proyecto. ¿Sí? Tener un monto, tener un presupuesto, tener una planificación te va a ayudar a poder direccionar tus recursos, sobre todo el recurso económico. Podrás decir, bueno, esto voy a necesitar para comprar cemento, esto para fierro, esto para mano de obra, ¿no? ¿Cuál creen que sea de las cosas más caras en un presupuesto? ¿Qué es lo que más sube el monto del presupuesto? ¿Ah? Materiales. ¿Pero qué material? Concreto, acero. El acero. Concreto, acero. ¿Y qué otra cosa más? Ya no es, Comprado. otra cosa que no es material, que no es herramienta, no es equipo. Tierras. ¿A qué? Tierras. Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguien habló por ahí en tu casa? ¿Alguien me ha dicho? Mano de obra. Por ahí alguien me ha dicho mano de obra. La mano de obra es algo que incrementa mucho. De hecho, si tú analizas o separas los elementos materiales y mano de obra, te vas a dar cuenta que la mano de obra muchas veces hasta puede llegar a ser un 40% del total del presupuesto. ¿Ya? Entonces es un porcentaje muy alto. Después de eso sí hay materiales que incrementan el presupuesto, como el acero, el concreto, depende del tipo de encofrado que uses, también puede ser un encofrado, ¿no? Si es alquilado, si es comprado, pues bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, conocer un presupuesto te va a ayudar a dirigir tu proyecto, ¿no? A poder dirigir tu empresa, tu proyecto, y poder llevar a cabo algunas funciones como que el primero nos dice que un presupuesto nos va a ayudar como una herramienta analítica, ¿ya? ¿Por qué? Hay algo que se conoce como cronogramas valorizados. Los cronogramas valorizados es tu cronograma normal que te dice cuánto debe durar cada actividad, en cuánto tiempo lo vas a hacer, todo esto, pero valorizado, ¿por qué? Porque de repente por día, de acuerdo a la actividad que hagas, te va a dar un monto que deberías más o menos gastar. Y es una herramienta analítica porque te va a ayudar a analizar. Oye, en los 10 días debería haber gastado $500,000, pero voy 10 días y me gastó $1,000,000. Tú dirás, pero no sé, has avanzado con la compra de otros materiales, que te da a pensar muchas cosas. Entonces tienes que analizar si estás gastando de más porque corresponde realmente, o si estás gastando de más porque de repente te estás excediendo con la mano de obra. Pasa mucho a veces en las obras que no controlan el rendimiento de los trabajadores. No controlan. Entonces, vamos a verlo también más adelante, hay una tabla de rendimientos que aprox te dice cuánto debe rendir cada trabajador. O sea, qué cantidad de trabajo debería hacer de diferentes trabajos, ¿no? Pero de repente eso puede variar porque no lo estás controlando y te debería rendir 20, pero ese trabajador te hace 10, te hace la mitad. ¿Eso qué implica? Que vas a necesitar el doble de trabajadores para terminar esa actividad. Dicho de otra forma, te estás gastando más plata en mano de obra para una actividad que debería ser menos, ¿sí? Entonces, esto va a ser una herramienta que te va a ayudar a analizar diferentes situaciones en el presupuesto versus el avance que tengas, ¿ya? Soporte de asignación de recursos. ¿Les conté a ustedes el proyecto donde había que comprar porcelanato de Holanda? No. Ya les voy a contar porque tiene que ver con eso. Hace algunos años estaba yo en un proyecto, era un centro comercial. Era un centro comercial y un dueño que era privado, evidentemente.
Y este dueño privado, pues tenía en su expediente técnico, sí tenía marcas, ¿no? Pero sí decía lo que quería colocar de pisos, de enchapes, ¿no? Y el enchape que proponía era un enchape que no había en el país. Era un enchape de una marca holandesa y había que traerlo de Holanda. ¿Sí? Ahora, el proyecto era algo de 4 pisos y creo que eran como 500 metros de área, más o menos. Y todo había que enchaparlo con esa cerámica. Porcelana tuerta. ¿Ustedes creen, por más que lo compren de Holanda, creen que les van a llegar el cerámico y porcelanato en una semana? Así lo manden en avión. Aparte que ningún avión te va a querer cargar esa cantidad de porcelanato. Tendría que ir sin pasajero. Entonces, ¿por dónde creen que va a llegar ese porcelanato? Por barco. ¿Sí? Ahora, ese barco no va a llegar en un mes, no va a llegar en 2 meses, probablemente por el trámite aduanero y otras cosas, te termina llegando en 5 meses. Y es lo que pasó con ese proyecto. Ya felizmente se había previsto inicialmente de que el material había que importarlo, así que se averiguó al inicio cuánto costaba, cuánto demoraba. Felizmente el trámite se inició en el primer mes, porque al mes 8, digamos, había que empezar a enchapar. Si tú empezabas el mes 7 la importación, llegaba el mes 8 y no tenías porcelanato. O sea, no ibas a poder enchapar de ninguna manera. Como era un privado, tenías que hacerlo con el material que el privado te dice, porque te estaban pagando por eso. ¿Sí? Entonces, felizmente en el mes número 1 se empezó la importación y para el mes 6, me parece, llegó el material. De una parte todavía, ni siquiera llegó todo. ¿No? Entonces, claro, sí se pudo empezar el enchape al mes 8. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, hay planificaciones que se tienen que hacer de acuerdo al trabajo que vayas a hacer. Por ejemplo, en ese caso se tuvo que prever una suma fuerte de dinero para esa importación. No ibas a enchapar en ese momento. El material no había llegado a tu obra, pero tenías que desembolsar para que llegue el material. Entonces, hay proyectos donde necesitas hacer planificaciones para asignar tus recursos, porque de lo contrario puedes entrar en un desfase muy grande y no terminar tu proyecto a tiempo, ¿sí? Entonces, eso se evalúa. Por eso también, eso se hace un análisis previo cuando te dan el expediente, ¿sí? Elemento de control de desempeño, porque como les digo, si tú te das cuenta que has gastado más de lo que debías, lo analizas. De repente es el caso del porcelanato. Primer mes y se tuvo que desembolsar. Claro, se gastó más. Aunque no hayas avanzado el enchape, se gastó más. Pero es por una causa pues razonable. Pero ¿qué pasa si de repente no es el caso? Se gasta más y no has comprado de más, estás en el tiempo que te dice tu proyecto, pero has estado con más gasto de lo normal. Entonces algo está mal ahí. ¿Sí? Entonces te ayuda a controlar el desempeño, por ejemplo, de tus trabajadores. ¿Sí? Otra dice advertencia de desviación. Si ya te estás desviando, te estás quedando retrasado, también te va a decir tu análisis presupuestal, te va a decir, oye, te estás quedando, apresúrate porque si no vas a tener retraso. Indicios anticipados de oportunidades y riesgos. Si por ahí estás, todo lo contrario, estás en el mes 5, deberías haber gastado 1 millón y ves que has gastado 800,000. ¿Qué significa eso? ¿Qué te falta? Que te falta o que estás avanzando más de lo que debías. Ya deberías estar en 1,000, pero has gastado solamente 8,000 y has terminado con todas tus actividades, perdón, deberías haber gastado 1 millón, pero has gastado 800,000. Y estás a la par de tus actividades, o sea, no estás en retraso. Te estás sobrando, ¿no? Estás ahorrando, no te estás sobrando. Estás ahorrando. Ahora, si es un contrato donde digamos a todo costo, probablemente eso termine siendo parte de tu ganancia. ¿Sí? Pero por eso la razón de ser del privado suele ser eso, tratar de avanzar rápido y generarse mayor recurso, no solo de su utilidad, sino de ahorrar dinero, ¿sí? O de hacer mejores actividades y no reduciendo la cantidad de material, simplemente eso no, pero sí mejorando su desempeño, puede ahorrarse una cantidad de dinero, ¿no? Y finalmente eso puede ser parte de su utilidad. Entonces, puedes ver algunas oportunidades haciendo tu análisis constantemente, ¿no?
oportunidades y retos. Guía o instrumento de aprendizaje. Definitivamente, te equivocaste en este proyecto, perdiste el plan. ¿Lo vuelves a hacer así? No, ¿no? Entonces, no necesariamente eso de que malogrando se aprende, no queremos que suceda en todos nuestros proyectos, no queremos malograr todos los proyectos. Pero si evidentemente en uno te pasa y sabes, identificas que hiciste mal, todo proceso sirve como una medida de aprendizaje. O sea, un siguiente probablemente lo hagas mejor. ¿Sí? Listo. Hay algo que se conoce como la incertidumbre. ¿Sí? Y acá nos dice, ¿por qué es importante un presupuesto? Nos dice que a mayor incertidumbre hay mayores riesgos por asumir. ¿Qué es la incertidumbre? Dudas, ¿no? Algo que no lo tienes seguro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si tú no sabes? O sea, bueno, para eso hay que aclarar que nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Listo. Pero para eso existen las planificaciones, para que en caso tú no estés, hay un plan, alguien lo tiene que seguir, al menos en lo que son proyectos. Entonces no significa que en obra te enfermaste, no significa que porque te enfermaste tiene que paralizarse la obra, ¿no? Debería poder continuar y por eso hay planificación. Y en la medida que menos dudas, menos incertidumbre exista, nuestro proyecto va a tender a ser más exitoso. Porque vas a saber, ya, mañana hay que hacer tal actividad, entonces necesito tal y tal material, lo estoy comprando un día antes, un mes antes, para atenderlo a tiempo. Entonces, mientras menos dudas, mayor es la posibilidad de que tengas éxito. O dicho de otra forma, mientras más dudas tengas, más incertidumbre, también hay mayor posibilidad de que haya algunos riesgos, pérdidas, tardanzas, ¿no? Entre otros. Y esto definitivamente es una herramienta de planeamiento de control. Un presupuesto, un cronograma nos van a ayudar a control. ¿Sí? Listo. Hasta ahí el tema. Ahora, todavía no tengo acceso al Black. No tengo acceso. No me lo han arreglado, así que igual siempre del equipo de Teams se lo he pasado a su delegada, seguro se los ha compartido. Entonces, agréguense al equipo, está el enlace directo. Este es el primer trabajo que les decía. Les decía del trabajo de investigación. ¿Sí? Les comenté la semana pasada su trabajo de investigación. Pueden hacer en equipos de 5, como habíamos previsto. Todavía tampoco tengo la lista completa, así que por lo pronto de 5. Si hay alguien que sobre menos o que queden menos, mejor dicho, los vamos a acoplar. Yo espero la próxima clase ya tener la lista y los acoplamos a los demás grupos. ¿Sí? El trabajo de investigación de esta primera fase nos dice elaborar un informe sobre las limitaciones de los presupuestos. ¿Ya? Es algo teórico. ¿Ya? Entonces acá nos dice, al menos, qué debemos considerar en este trabajo. Conceptos, tipos, características, limitaciones. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan. Es teórico. ¿Pueden agregar imágenes? Sí. Sobre todo en la última parte. Dice, 2 casos de ejemplos. Puede ser 2 casos nacionales, 2 casos internacionales, o un caso nacional y un caso internacional, como ustedes gusten. ¿Pero qué tipo de casos? De fallos escandalosos en presupuestos. Yo creo que van a encontrar más fallos en los casos nacionales. ¿Ya? Pero bueno, por ahí tal vez se encuentran en el internacional y no estaría mal. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Van a ver, de hecho es bien sabido, porque lo han visto en las noticias, ¿no? Fallos donde proyectos que se plantean o se presupuestan para 1 millón y terminan costando 3 millones. ¿No? O proyectos que se presupuestaron y no se concluyeron. También pueden ser fallos, ¿sí? Entonces, 2 casos de fallos escandalosos, ¿sí? Este trabajo de investigación, como máximo 10 páginas, máximo, ¿ya? Incluyendo su carátula. Entonces, en los casos finales, yo creo que acá pueden colocar alguna imagen de referencia, hablar de estos casos, dónde se dieron, cuándo se dieron, cuál fue el fallo, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Luego, la forma en la que lo desarrollen es a libre de ustedes. Y bueno, eso sería el trabajo que ya tienen planteado para la primera fase. ¿Sí? Listo. ¿Dudas, preguntas, consultas, los que están aquí? ¿Para fin de paso? ¿Para cuándo? Es para una semana antes de la semana de exámenes, de la primera fase.
Ya se tienen tiempo. Los que están en sus casas, ¿alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Chicos, nos quedamos aquí, nos vemos el miércoles.